Sientes que tu vida se ha estancado, como si cada día fuera una repetición del anterior. Esa sensación de impotencia puede ser desgastante, pero hoy tienes la oportunidad de cambiarlo todo con solo un 1% de mejora diaria. ¿Te atreves a dar el primer paso hacia la transformación? La filosofía estoica nos enseña que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo reaccionamos. ¿Sabías que aceptar lo incontrolable es el primer paso para liberarte del sufrimiento? La angustia que sientes por el paso del tiempo sin cambios no tiene que ser tu realidad. Imagina despertar cada día con la certeza de que estás avanzando, aunque sea un poco. Esto no es un sueño, es un deseo que puedes alcanzar con autodisciplina y gestión emocional. A lo largo de este video, descubrirás estrategias prácticas y poderosas que puedes aplicar hoy para comenzar a ver resultados. Y recuerda, la 10ª es la más importante. No dejes que el miedo a lo desconocido te detenga. Actúa ahora y comienza tu camino hacia una vida más plena. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Impacto de mejorar un 1% al día. Imagina que todos los días son como pequeños escalones que te llevan a un lugar mejor. Cada vez que decides mejorar algo, por pequeño que sea, estás dando un pasito hacia arriba. ¿Sabías que los estoicos, esos filósofos de hace mucho tiempo, pensaban que mejorar un 1% al día podía cambiarlo todo? Esto es como cuando te enfrentas a un desafío en la escuela o en casa. En lugar de sentirte abrumado, piensas, hoy voy a ser un poquito mejor. Pongamos un ejemplo. Imagina que quieres aprender a tocar la guitarra. El primer día solo practicas 5 minutos. Quizás al principio solo logras tocar una nota. Pero si sigues practicando todos los días, en unas semanas habrás mejorado un montón. Quizás incluso puedas tocar tu canción favorita. Los estoicos dirían que lo importante no es ser perfecto desde el primer día, sino seguir subiendo esos escalones, un poco cada día. ¿Y qué hay de las cosas que no podemos controlar? A veces, las cosas no salen como queremos. Quizás un amigo se olvida de invitarte a una fiesta. En lugar de enojarte o sentirte triste, puedes recordar lo que los estoicos nos enseñan. No podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Así que, en vez de quedarte en casa sintiéndote mal, decides hacer algo que te guste, como leer un buen libro o jugar a un videojuego. Esa es tu forma de mejorar y sentirte mejor, un 1% al día. Otro aspecto del estoicismo es la resiliencia. Imagina que te caes de la bicicleta. Al principio puede doler mucho y puedes sentirte frustrado, pero aquí es donde entra la idea de mejorar. En vez de dejar que esa caída te detenga, puedes levantarte y probar de nuevo. Cada vez que lo haces, te vuelves más fuerte y más valiente. Es como un superpoder que todos tenemos dentro de nosotros. Además, hay una técnica estoica llamada visualización negativa. Suena raro, pero es simple. Consiste en imaginar lo que podría salir mal. Te da miedo un examen. Imagina que no te va bien, pero luego piensa en cómo podrías mejorar. Así, cuando llega el examen real, te sientes más preparado. Es como entrenar tu mente para que no te sorprenda lo que podría suceder. Finalmente, hablemos de la autodisciplina. Imagina que decides comer un poco más sano. Al principio es difícil resistirse a esos dulces, pero si decides mejorar un poquito cada día, como comer una pieza de fruta en lugar de una galleta, al final del mes te sentirás increíble. Tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán. Entonces, cada pequeño paso cuenta. La próxima vez que enfrentes un desafío o sientas que no puedes más, recuerda que mejorar un 1% al día es el camino hacia grandes cambios. Puedes ser como un héroe en tu propia historia, avanzando un escalón a la vez. Así que adelante,
Empieza hoy mismo. Pequeñas mejoras diarias. Imagina que cada día es como un ladrillo. Si colocas un ladrillo nuevo todos los días, al final de un año habrás construido una pared fuerte y resistente. Eso es exactamente lo que significa hacer pequeñas mejoras. Cada acción cuenta y poco a poco puedes lograr cosas increíbles. Por ejemplo, piensa en aprender a andar en bicicleta. No te subes una sola vez y ya eres un experto, ¿verdad? Al principio puede que te caigas varias veces, pero con cada intento mejoras un poquito más. Y si practicas todos los días, en poco tiempo estarás pedaleando sin problemas. Otro ejemplo podría ser tus tareas escolares. Supongamos que tienes que leer un libro para la escuela. Si decides leer solo una página cada día, al final de la semana habrás leído 7 páginas y para cuando termine el mes habrás leído un montón. Además, con cada página que lees, comprendes mejor la historia y te vuelves un mejor lector. Y hablemos un poco de cómo nos sentimos. A veces podemos sentirnos tristes o frustrados. En esos momentos, en vez de quedarnos pensando en lo malo, podemos intentar hacer algo que nos haga sentir bien, como dibujar, jugar con amigos o simplemente salir a dar una vuelta. Cada pequeño paso que tomamos para mejorar nuestro estado de ánimo suma y antes de darnos cuenta, nos sentiremos mucho mejor. Entonces, ¿qué tal si hacemos un reto? Piensa en algo que te gustaría mejorar. Tal vez aprender a cocinar. Comienza con una receta sencilla, como hacer un sándwich. Al principio puede parecer fácil, pero cada vez que lo hagas, aprenderás más y más sobre la cocina. O quizás quieras ser mejor en un deporte. Si practicas un poco todos los días, ya sea tirando a canasta o corriendo, verás cómo poco a poco te vuelves más ágil y rápido. Recuerda que hasta los atletas más famosos empezaron desde cero y mejoraron día a día. Lo más importante es recordar que cada pequeño paso cuenta. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Lo que importa es el esfuerzo constante. Así que anímate a mejorar un poquito cada día. Y cuando lo hagas, estarás construyendo algo grandioso, ladrillo por ladrillo. Progresión gradual. ¿Sabes qué significa? Es como subir una escalera, un peldaño a la vez. No saltamos de un lado a otro, sino que vamos avanzando poco a poco y así conseguimos llegar más alto. Imagina que quieres aprender a tocar un instrumento, como la guitarra. Si intentas tocar una canción complicada desde el principio, puede ser muy frustrante. Pero si comienzas aprendiendo solo una cuerda y luego un acorde sencillo, verás que en poco tiempo puedes tocar canciones que te encantan. Cada vez que practicas, estás subiendo un peldaño más. Ahora pensemos en los estudios. Supongamos que tienes un examen de matemáticas. En lugar de estudiar todo de una vez, ¿qué tal si dedicas un poco de tiempo cada día a revisar los temas? Un día aprendes a sumar, otro día a restar, y así sucesivamente. Al final de la semana habrás dominado varios conceptos y te sentirás mucho más seguro para el examen. Y no solo se trata de cosas que aprendemos, sino también de cómo nos sentimos. Si algún día te sientes un poco triste, puedes hacer algo pequeño para sentirte mejor, como escuchar tu música favorita o salir a jugar. A veces, esos pequeños momentos de alegría nos ayudan a ver las cosas de otra manera y a sentirnos más felices con el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio. Piensa en algo que quieras mejorar, como tu habilidad para dibujar. En lugar de querer hacer una obra maestra de inmediato, empieza por dibujar formas simples o practicar líneas. Cada vez que dibujas, estás avanzando y antes de que te des cuenta, estarás creando cosas increíbles. Recuerda que cada pequeño paso cuenta. No te preocupes si a veces sientes que no estás avanzando rápido. Lo importante es que sigues moviéndote hacia adelante. Así,
Cuando mires atrás, verás cuánto has crecido y cuánto has logrado. Así que, adelante. Cada día es una nueva oportunidad para seguir subiendo esa escalera de la progresión gradual. Consistencia sobre intensidad. ¿Qué significa eso? Bueno, imagina que quieres correr una maratón. Si un día decides correr 5 horas sin parar y luego te sientes tan cansado que no quieres volver a correr en semanas, eso no es muy efectivo, ¿verdad? Pero si decides correr un poco todos los días, aunque solo sea media hora, te sorprenderás de lo lejos que llegarás. Pensemos en aprender algo nuevo, como un idioma. Si un día estudias 4 horas y luego no vuelves a abrir un libro en un mes, es probable que no recuerdes mucho. Pero si dedicas solo 15 minutos cada día a practicar, estarás sorprendido de cuánto mejorarás. Es como regar una planta. Si la riegas un poquito todos los días, crece fuerte y sana. Otro ejemplo es con las tareas escolares. En vez de dejar todo para el último minuto y estudiar intensamente, es mejor repasar un poco cada día. Si cada tarde dedicas un tiempo a revisar lo que aprendiste en clase, te sentirás más preparado y seguro cuando llegue el examen. Y eso hace que estudiar sea mucho menos estresante. A veces, también podemos aplicar esto a nuestras emociones. Si estás triste o ansioso, en lugar de intentar resolver todo de una vez, puedes hacer pequeñas cosas cada día para sentirte mejor, como hablar con un amigo, hacer ejercicio o practicar un hobby que te guste. Con el tiempo, esas pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia en cómo te sientes. Así que aquí va un reto. Elige algo que quieras mejorar, ya sea en los estudios, en un deporte o en una habilidad creativa. Establece un tiempo pequeño y realista que puedas dedicar a eso cada día. Puede ser solo 10 o 15 minutos, pero asegúrate de hacerlo todos los días. Verás que, poco a poco, esos pequeños esfuerzos se suman y se convierten en grandes logros. Recuerda, lo importante no es cuán intenso seas en un solo día, sino cuánto te comprometes a seguir practicando y mejorando cada día. Así que adelante, sé constante y verás cómo tus esfuerzos te llevan lejos. Aceptar lo incontrolable. A veces en la vida ocurren cosas que no podemos cambiar y eso puede ser frustrante, pero aprender a aceptar estas situaciones nos puede ayudar a sentirnos mejor y a seguir adelante. Imagina que estás planeando un día perfecto en el parque, pero de repente empieza a llover. Puedes ponerte muy triste o enojado porque no puedes hacer lo que querías. Pero si aceptas que no puedes controlar el clima, tal vez decidas hacer algo diferente, como jugar juegos de mesa en casa o ver una película divertida, y así tu día sigue siendo genial. Otro ejemplo podría ser en la escuela. Supongamos que estudiaste mucho para un examen, pero cuando lo haces, las preguntas son diferentes a lo que esperabas. Puede ser decepcionante, pero si aceptas que no todo depende de ti, podrás aprender de la experiencia y prepararte mejor la próxima vez. En lugar de quedarte atrapado en la frustración, puedes enfocarte en lo que puedes hacer en el futuro. Aceptar lo incontrolable también significa dejar ir el miedo a lo desconocido. A veces tenemos miedo de cosas que no sabemos cómo van a salir, como hacer nuevos amigos o probar un deporte nuevo. En lugar de dejar que ese miedo te detenga, puedes dar un paso adelante y aceptar que no puedes controlar cómo van a reaccionar los demás. Lo importante es que te atrevas a intentarlo. Así que aquí tienes un pequeño desafío. La próxima vez que enfrentes algo que no puedes controlar, como un cambio de planes o un error, intenta tomar un momento para respirar hondo y aceptar la situación. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿cuál es la siguiente acción que puedo tomar? Verás que al aceptar lo que no puedes cambiar, te sentirás más ligero y libre para disfrutar de las cosas que sí puedes controlar. Recuerda, la vida está llena de sorpresas y a veces las cosas no salen como esperamos,
Pero al aprender a aceptar lo incontrolable, podrás encontrar nuevas oportunidades y seguir disfrutando cada día. Así que ánimo y a seguir adelante. Practicar la templanza. Imagina a un filósofo estoico como Epicteto, que decía que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos. Eso es esencial para practicar la templanza. Por ejemplo, supón que un amigo se enoja contigo por algo pequeño. En lugar de reaccionar de inmediato y discutir, puedes recordar lo que un estoico haría, tomar un momento para reflexionar y calmarte. Así, eliges no dejar que esa emoción te controle. Piensa también en Marco Aurelio, otro famoso estoico. Él creía que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. Si decides practicar la templanza, puedes levantarte por la mañana y pensar: hoy haré un esfuerzo consciente para equilibrar mis actividades. Tal vez te digas a ti mismo: voy a dedicar tiempo a estudiar, pero también a jugar y a relajarme. De esta forma, mantienes un balance en tu día a día. Otro ejemplo puede ser cuando estás en una competencia, como un partido de fútbol. Puede que quieras ganar a toda costa y eso te lleve a sentirte muy nervioso. Pero si recuerdas que lo que importa es dar lo mejor de ti y disfrutar el juego, como enseñan los estoicos, puedes mantener la calma y jugar con templanza. Al final, si ganas, genial, pero si no, habrás aprendido algo valioso. Y si un día te sientes abrumado, como si tuvieras demasiadas tareas en la escuela, un estoico te diría que enfoques tu energía en lo que puedes controlar. Puedes hacer un plan y dividir tus tareas en partes más pequeñas. Así, no dejas que la presión te afecte y mantienes el equilibrio. Practicar la templanza, entonces, es recordar que tú decides cómo reaccionar ante las situaciones. Se trata de ser consciente de tus elecciones, de comer un poco de pastel sin excederte, de jugar sin olvidar tus responsabilidades y de manejar tus emociones de manera tranquila. Así, sigues el camino estoico hacia una vida más equilibrada y plena. Inténtalo y verás cómo te sientes mejor. Visualización negativa. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero esta técnica es muy poderosa y puede ayudarte a apreciar más lo que tienes y a prepararte para lo que podría pasar. Imagina que un filósofo estoico, como Séneca, nos aconseja que pensemos en lo que podríamos perder. No es para asustarnos, sino para valorar más lo que ya tenemos. Por ejemplo, piensa en tu familia o en tus amigos. A veces damos por sentada su presencia, pero si te tomas un momento para imaginar cómo sería tu vida sin ellos, eso puede hacerte sentir más agradecido por cada momento que compartes. Ahora, hablemos de la escuela. Imagina que tienes un examen importante. En lugar de pensar solo en que todo saldrá bien, puedes visualizar lo que podría pasar si no te preparas. ¿Y si no estudio y me va mal? Al pensar en eso, quizás te motives a estudiar más y a dar lo mejor de ti. Así, la visualización negativa te ayuda a actuar antes de que algo malo suceda. También puedes aplicar esto en los deportes. Supongamos que estás en un equipo de fútbol. En vez de pensar solo en ganar, imagina que tu equipo pierde. ¿Cómo te sentirías? Pensar en eso puede ayudarte a disfrutar del juego sin obsesionarte con el resultado. Aprenderás a valorar la experiencia de jugar y de estar con tus amigos, sin importar si ganan o no. Otro ejemplo podría ser cuando haces algo nuevo, como hablar en público. A veces es normal sentir miedo, pero si visualizas cómo sería si te olvidaras de lo que tienes que decir o si cometieras un error, eso puede parecer aterrador. Sin embargo, al hacerlo, también puedes prepararte para manejar esos momentos. Te das cuenta de que si algo no sale como esperabas, está bien. Puedes seguir adelante y aprender de la experiencia.
La clave es recordar que la visualización negativa no se trata de ser pesimista. Más bien, se trata de estar preparado y ser agradecido. Al imaginar lo que podrías perder, te vuelves más consciente y valoras más lo que tienes ahora. Así que aquí tienes un reto. Elige algo en tu vida, como tus amigos o un hobby, y toma un momento para imaginar cómo sería si no estuvieras disfrutando de eso. Después, piensa en todo lo bueno que tienes y en cómo puedes apreciarlo más. Verás que esta técnica te ayuda a vivir con más gratitud y a estar más preparado para cualquier desafío. Aprendizaje continuo. ¿Sabías que siempre hay algo nuevo que puedes aprender? La idea de aprender durante toda la vida es muy importante, y los filósofos estoicos como Epicteto lo sabían muy bien. Aprender no se detiene cuando terminas la escuela. Es algo que podemos hacer todos los días. Ahora piensa en la escuela. A veces, algunas materias pueden parecer aburridas o difíciles, pero cada tema que estudias te da habilidades y conocimientos que puedes usar en el futuro. Por ejemplo, aprender matemáticas no solo es útil para resolver problemas, sino que también ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Si te enfocas en el aprendizaje continuo, verás que cada materia tiene algo valioso que ofrecer. Pero no solo se trata de lo académico, también puedes aprender de tus experiencias diarias. Imagina que pasas un mal rato con un amigo y discuten. En lugar de dejar que eso te afecte, puedes reflexionar sobre lo que pasó y aprender de la situación. Pregúntate, ¿qué podría haber hecho de manera diferente? Esto te ayudará a mejorar tus habilidades sociales y a ser un mejor amigo en el futuro. Otra forma de aprender continuamente es leer. Los estoicos eran grandes lectores y leer libros puede abrirte la mente a nuevas ideas y perspectivas. Cada libro que lees te ofrece algo nuevo. Puede ser una lección, una historia inspiradora o una forma diferente de ver la vida. Así que dedica tiempo a leer un poco cada día. También puedes aprender de otras personas. Habla con amigos, familiares o profesores. Pregúntales sobre sus experiencias y escucha sus historias. Cada conversación es una oportunidad para aprender algo nuevo, y a veces los consejos más valiosos vienen de quienes nos rodean. El aprendizaje continuo es como un viaje sin fin. Siempre hay nuevas habilidades por adquirir, nuevas ideas por explorar y nuevas experiencias por vivir. Así que aquí va un reto. Elige algo que te interese, ya sea un nuevo hobby, un libro para leer o un tema que te intrigue, y dedica un tiempo cada día a aprender más sobre eso. Cada día es una nueva oportunidad para aprender algo nuevo y emocionante. Hemos llegado al más importante, autodisciplina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran sus metas mientras que otras se quedan atrás? La respuesta está en un secreto poderoso: la autodisciplina. Es la clave para convertir tus sueños en realidad. Imagina poder levantarte cada mañana y cumplir con tus objetivos sin tener que luchar contra la pereza o la distracción. Eso es lo que la autodisciplina puede hacer por ti. Desde estudiar para un examen hasta practicar un deporte, todo se vuelve más fácil cuando tienes control sobre tus acciones. Pero, ¿cómo se desarrolla esa autodisciplina? ¿Es algo con lo que se nace o se puede aprender? La verdad es que todos podemos cultivarla. Los filósofos estoicos, como Séneca, creían que la autodisciplina es fundamental para llevar una vida plena. Te enseñaban a enfrentar tus deseos y a mantenerte enfocado en lo que realmente importa. Ahora, piensa en esto. Si no trabajas en tu autodisciplina, ¿qué pasará con tus metas? Podrías perder oportunidades valiosas, como no ser admitido en la universidad que deseas, o no mejorar en ese deporte que tanto te gusta. La falta de autodisciplina puede llevarte a arrepentirte en el futuro. No dejes que eso te pase.
¿Te gustaría sentirte más seguro y satisfecho contigo mismo? Imagina la sensación de lograr tus metas, de ser capaz de resistir la tentación de procrastinar y de mantenerte en el camino correcto. La autodisciplina te permitirá disfrutar de esos momentos de éxito y satisfacción, pero si no la practicas, podrías sentirte atrapado en un ciclo de frustración y desánimo. Así que, aquí tienes un reto. Elige una meta que quieras alcanzar, ya sea estudiar un nuevo tema, hacer ejercicio regularmente o aprender a tocar un instrumento. Haz un plan y establece pequeñas metas diarias. Comienza hoy mismo. Dedica 15 minutos a esa actividad. Cada paso cuenta y con la autodisciplina verás cómo te acercas a tus sueños. No esperes más. La autodisciplina es el camino hacia una vida más exitosa y plena. Comienza a practicarla hoy y descubre todo lo que puedes lograr. Practicar la resiliencia. ¿Sabes qué es? Es la capacidad de levantarte después de caer y seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La resiliencia es como un superpoder que todos podemos desarrollar. Y los filósofos estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñaron mucho sobre esto. Imagina que estás jugando un partido de fútbol. De repente, tu equipo pierde un gol en el último minuto. Puede ser muy frustrante y hacerte sentir triste, pero aquí es donde entra la resiliencia. En lugar de dejar que eso te derrumbe, puedes decirte a ti mismo, voy a aprender de esta experiencia. Puedes analizar qué salió mal y cómo puedes mejorar la próxima vez. Así, en vez de quedarte atrapado en la decepción, transformas ese momento en una oportunidad para crecer. Otro ejemplo es cuando estás estudiando para un examen y te sientes abrumado. A veces puedes estudiar mucho y aún así no obtener la calificación que esperabas. En vez de rendirte puedes pensar, esto no define quién soy. Aquí, la resiliencia te ayuda a entender que todos enfrentamos desafíos y que siempre hay algo que aprender. Puedes revisar tus errores, pedir ayuda y prepararte mejor para la próxima vez. La resiliencia también se trata de manejar el estrés. Imagina que tienes una presentación en la escuela y te sientes nervioso. En lugar de dejar que el miedo te paralice, puedes practicar la respiración profunda y recordar que está bien sentir nervios. Aceptar esos sentimientos y seguir adelante es una muestra de resiliencia. Te permite enfrentar tus miedos y salir fortalecido. Además, es importante rodearte de personas que te apoyen. Si estás pasando por un momento difícil, hablar con un amigo o un familiar puede ayudarte a sentirte mejor. Ellos pueden ofrecerte palabras de aliento y recordarte lo fuerte que eres. La resiliencia también se nutre de esas conexiones con los demás. Aquí tienes un pequeño ejercicio. Cada vez que enfrentes un obstáculo, como un mal día o un error, tómate un momento para reflexionar. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Escribe tus pensamientos en un diario. Con el tiempo, verás que cada desafío te hace más fuerte y más capaz. Cada tropiezo es una oportunidad para levantarte con más fuerza. Practica la resiliencia en tu vida diaria y verás cómo te conviertes en una persona más fuerte y positiva. ¡Ánimo que tú puedes! Empatía y escucha activa. La empatía es como un superpoder que nos ayuda a conectarnos con las personas. No solo se trata de escuchar lo que dicen, sino de sentir lo que sienten. Imagina que un amigo está triste porque no le fue bien en un examen. En lugar de solo decirle no te preocupes y seguir con tu día, puedes practicar la empatía. Pregúntale cómo se siente y realmente escúchalo. A veces solo necesitan que alguien les diga, está bien sentirse así, estoy aquí para ti. Eso puede hacer una gran diferencia. La filosofía estoica también nos enseña a ser empáticos. Marco Aurelio decía que todos somos parte de una misma comunidad. Esto significa que lo que le sucede a alguien más
puede afectarnos a nosotros también. Si un compañero de clase está pasando por un mal momento, ¿por qué no tratar de entender su situación? Al hacerlo, no solo demuestras empatía, sino que también fortaleces las relaciones. La escucha activa es otra parte importante de esto. Significa prestar atención de verdad a lo que la otra persona dice. A veces, estamos tan ocupados pensando en lo que vamos a decir que no escuchamos bien. Imagina que estás en una conversación y en lugar de escuchar, estás mirando tu teléfono. Eso no es bueno. Para practicar la escucha activa, intenta hacer preguntas sobre lo que la otra persona está compartiendo. Por ejemplo, si tu amigo habla de un problema, pregúntale, ¿cómo te hizo sentir eso? Esto muestra que te importa. Piensa en cómo te sentirías si alguien te escuchara de verdad. Te haría sentir valorado y comprendido. Así que, cada vez que hables con alguien, intenta poner tu atención en ellos. A veces incluso puedes hacer contacto visual y usar gestos que demuestren que estás interesado. Aquí tienes un pequeño desafío. La próxima vez que hables con un amigo o familiar, intenta practicar la empatía y la escucha activa. Pregunta cómo se siente y escucha atentamente. Verás que no solo te sentirás más conectado con ellos, sino que también aprenderás algo nuevo sobre sus experiencias. Cuando entendemos a los demás, también crecemos como personas. Así que adelante, pon en práctica estos consejos y disfruta de las conexiones más profundas que puedes crear. Silencio y aceptación. Estos dos conceptos son como herramientas que podemos usar para vivir de una manera más tranquila y feliz. A veces, la vida puede ser ruidosa y caótica y es fácil sentirse abrumado. Aquí es donde entra el silencio. Imagina que estás en un lugar ruidoso, como una fiesta o una cafetería llena de gente. A veces, lo mejor que puedes hacer es encontrar un momento de silencio. Puede ser tan simple como cerrar los ojos y respirar hondo por unos segundos. Este momento de calma te ayuda a aclarar tus pensamientos y a sentirte más relajado. Los estoicos, como Epicteto, hablaban de la importancia de encontrar tiempo para la reflexión y el silencio. Esto les permitía tomar decisiones más sabias y no dejarse llevar por las emociones del momento. Ahora, pasemos a la aceptación. Aceptar significa entender que hay cosas que no podemos cambiar. Imagina que planeaste un día divertido al aire libre, pero de repente empieza a llover. Puedes sentirte frustrado y enojado, pero si aceptas que no puedes controlar el clima, puedes elegir hacer algo diferente. Tal vez ver una película con amigos o jugar juegos de mesa en casa. Aceptar lo que no podemos cambiar nos ayuda a encontrar nuevas formas de disfrutar la vida. La aceptación también está relacionada con cómo nos sentimos. A veces, tenemos días en los que nos sentimos tristes o ansiosos. En lugar de tratar de ignorar esos sentimientos, podemos aceptar que están allí. Decirnos a nosotros mismos, está bien sentirme así, nos permite ser más amables con nosotros mismos. Al aceptar nuestras emociones, podemos manejarlas mejor y seguir adelante. Un ejercicio que puedes hacer es dedicar un tiempo al silencio cada día. Puede ser solo 5 minutos, donde te sientas en un lugar tranquilo y respires. Mientras lo haces, reflexiona sobre algo que no puedes cambiar en tu vida y pregúntate cómo puedes aceptar esa situación. Así que, aquí tienes un reto. Busca un momento en tu día para practicar el silencio y la aceptación, ya sea al despertar, antes de dormir o en cualquier momento en que sientas que necesitas un respiro. Este tiempo para ti mismo te ayudará a sentirte más centrado y en paz. Recuerda, el silencio y la aceptación son herramientas poderosas para vivir con más calma y claridad. Inténtalo y verás cómo te sientes más ligero y feliz. Y hasta aquí hemos hablado sobre cómo mejorar solo un 1% al día
puede transformar tu vida por completo. Recuerda, no se trata de hacer cambios enormes de la noche a la mañana, sino de ser constante y avanzar poquito a poquito. La clave está en la constancia. Ahora dime, ¿qué pequeño cambio vas a empezar a hacer hoy para mejorar? Me encantaría leerte en los comentarios, así que cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo este video. Y antes de irte, te invito a que veas estos 2 videos que te van a ayudar a seguir avanzando en tu camino de mejora personal. Nos vemos en el próximo video.